Olvida grabar. Ya está. Se está grabando nuestra segunda, nuestra segunda parte de esta clase. Este es nuestro cuarto espacio abierto del aprendizaje en la segunda parte. ¿Ok? Y voy a continuar donde nos quedamos. Nos quedamos. Aquí creo, a ver. Sí, aquí nos quedamos. Bien. Yo espero que ya lo puedan observar. Estaba explicando que cuando yo tenga una función polinomial, que es esta, lo primero que tengo que revisar son sus valores exponenciales. Si tengo valores iguales, se le llaman términos semejantes, los tengo que operar. Que en este ejemplo, yo tengo uno a la cuarta, uno al cubo y uno a la dos y una constante. Así que ya están ordenados, no tengo que operar nada. Y entonces sí, comienzo a derivar. Ya había explicado la primera derivada, que era 20x al cubo, y estaba en la segunda. ¿Qué ocurrió aquí? Disculpe, César. Adelante, Guadalupe. ¿Y el -3 por qué no lo baja? A ver, ¿quién dice por qué no bajé el -3? Porque de cero Porque desapareció sí. porque el exponente se resta uno menos uno cero y todo lo que se multiplica da resultado. Perfecto, Lisbeth. Así como dijo nuestra compañera, porque Gracias. yo ya estoy derivando. Entonces, como estoy derivando, entonces el -3, que es una constante, se fue. Por ejemplo, explico el tercer término, el que es un medio de x al cuadrado. Si te das cuenta, nada más se quedó la pura x solita. ¿Por qué quedó la x solita? Porque al multiplicar 2 por un medio me queda 1. 1x elevada a las 2 menos 1. 1 por x, pues me da x. Y 2 menos 1 me da 1. Y los unos se van. Por eso le quedó la x solita. Oh, ¿Ok? sí. Ahora explico el que me brinqué, el -2 raíz cuadrada de x al cubo. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó es que el radical lo convertimos en una base a la -1/2. Y al multiplicar, al convertirlo en en un exponente de x cúbica a la -1/2, al multiplicarlo por el -2, se cancelan ambos. Se cancelan. Y al quitarle el 3 un 1 te queda 2. Pero ese 2 se va también con el radical, porque un número al cuadrado, cuando le sacas raíz, se le va el cuadrado, se va el cuadrado. Entonces al final se fueron dos exponentes. Se fue uno por la primera derivación y se fue el segundo por la conversión que yo hice de convertir el radical en un exponente. Entonces se fueron dos ahí y nada más quedó un radical, pero a la x. Lo que se sacrificó fueron dos unidades del exponente. Por eso de la x cúbica nada más se quedó en una x solita, porque el radical sacrificó una unidad del exponente y el 2 que yo tenía como constante. Estudien, por favor, esta parte de las propiedades de los radicales. Estudienlos, porque es lo que ahorita yo estoy tratando de explicar. Pero yo ya observé que por ahí hay muchas dudas. ¿Sale? Pero es jugar con la posición de los símbolos matemáticos. En este caso el símbolo es radical, pero también estoy jugando con las razones algebraicas. Cuando yo hablo de razón, es una fracción. Lo que pasa es que las fracciones, un medio, tres quintos, todo eso, se le llama fracción cuando es operable con otro número. Se le llama razón cuando se queda solita. Y se le llama razón de proporcionalidad. Te estás diciendo que de un entero tú estás tomando dos, la expresión de un medio. Esa es una razón. Y cuando hablo racional, un número racional, es cuando este un medio no es un número fraccionario, tampoco es una razón, es un número finito. ¿Qué es un número finito? Que un medio así se queda, no le quitas, no le sumas, no lo operas con nada, se queda así. Ese es un número racional. Y por último,
cuando yo digo una división. Pero nada más que esto es muy, muy básico, se enseña en primaria, ya ni siquiera en la secundaria. Si yo te pongo un medio, no me vayas a dividir uno entre dos. Eso es pecado mortal. Uno entre dos es una división. Y cuando yo te expreso uno sobre dos, te estoy expresando un medio, no una división. ¿Sale? Eso ya hay que quitarlo de nuestra mente. Mm, Entonces, esto es aritmética. Y cuando yo revuelvo estos conceptos aritméticos de lo que se le llama razón de proporcionalidad expresado en números racionales, así se le llama. Sí, así se le llama a eso que te expliqué ahorita. Cuando un medio es una fracción, cuando un medio es una razón, cuando un medio es un número racional, y lo que no debemos de hacer, verlo como una división uno entre dos, eso sí no. Ah, Bueno, ok, entonces, perdón, sí, bueno, no sé si estoy perdido. Entonces aquí vamos a sacar la derivada de -3. exacto. De los tres, en este caso, son cuatro. Ujú. 5x a la No, 4 es un término, menos 2 raíz de x cúbica es un segundo término, un medio de x cuadrada es un tercer término y el menos 3 es un cuarto término. De los cuatro a la hora de derivar, nada más me quedaron tres, porque el menos 3 que es constante, eso no lo viste aquí en la tele porque no estabas en la clase anterior, pero se fue a cero. Se fue a cero la derivada, al no tener una variable. sí, porque la derivada de -3 es la constante, su cero, es cero, Es ¿no? cero. Resulta Así cero. es. ¿Ok? Sí. Bien. Ok, vámonos al siguiente. Número 5. La derivada del producto. Aquí no es ni suma ni resta, es una multiplicación. ¿Sale? Entonces, cuando se multiplica, tengo que hacer una descomposición de factores. Observa, la primera derivada, que es g' de x, lo voy a multiplicar por el valor tal cual, sin derivar, de hx. Y le voy a sumar la primera derivada de hx y lo voy a multiplicar por el valor de gx sin derivar, sin derivar. Observa bien esta fórmula. Se le llama por descomposición. Veamos el ejemplo. Me piden derivar 3x quinta que multiplica a menos 2x séptima más 8x quinta menos x. Paso uno. Identificar quién es quién. ¿Quién es g de x y quién es h de x? G de x nada más es 3 quintos y h de x es todo lo que está en el paréntesis. Todo eso es h de x. Una vez que yo ya lo identifiqué, entonces yo ya puedo aplicar la fórmula paso a paso. Es decir, me dice la fórmula que en la primera derivada, primero g' de x. Entonces, derivo 3x a la quinta y me da 5 por 3, 15 y al x le quito 1, me queda 4. Ya está. Pero me dice que lo multiplique por el valor de hx tal cual, sin derivar. Entonces, bajo todo el paréntesis, tal como está. Después me dice que le sume la primera derivada de hx. Entonces, derivo lo que está en el paréntesis. 7 por menos 2 menos 14x a la sexta. Ya está. Más 5 por 8 40 de x, cuarta. Y ese menos x es uno. Nada más. Ya lo vimos. ¿Ok? Entonces ya está. Ya quedó derivada. Pero me dice que lo multiplique por g de x sin derivar, tal y como está. Entonces lo bajo. Ya está. Ahí está aplicada la fórmula de acuerdo a la derivación del producto. Lo que sigue, una vez que yo ya lo identifiqué, pues es trabajo algebraico. Ahora, pues a trabajar, a resolverlo. ¿Qué tienes que hacer? Pues multiplicar tus 15x a la cuarta por todo lo que está en el paréntesis. Recuerda, tomas 15x a la cuarta y lo multiplicas primero por menos 2x a la séptima. Y después tomas el 15x a la cuarta y lo multiplicas por más 8x a la quinta. Y después tomas el 15x a la cuarta y lo multiplicas por menos x. Y después le vas a sumar el siguiente producto, que es 3x a la quinta, que multiplica a menos 14x a la sexta,
Vuelves a multiplicar 3x a la quinta por más 40x a la cuarta. Vuelves a tomar el término 3x a la quinta y lo multiplicas por menos 1. Y vas a tener todo este chorizote. Y cuando lo tengas, no se te olvide lo que explicaba hace un momento. Hacer las operaciones polinomiales. Términos semejantes se operan. En esta expresión, menos 30x a la 11, más 120x a la 9, menos 15x a la quinta, menos 42x a la 11, más 120x a la sexta, menos 3x a la quinta. ¿Quién me dice cuáles son términos semejantes? 30 El 30x a la 11 con el menos 42x a la 11. Ahí se Perfecto. eliminan el x11. No, no se eliminan. Bueno, Esto es, sé qué. se, ¿Qué hacen? se restaría, ¿no? O ¿Se se sea, me restan? fue, perdón, se simplifica. Abusados. Esta es una regla de la aritmética. Cuando Yo estás creo que es sumando 120, ¿no? Términos semejantes. Cuando estás sumando o estás restando, ojo, signos diferentes se restan. Ah, Cuando son signos iguales, se se suman. suman. Y en este caso es menos 30x11 y menos 42x11. Los dos son negativos, así que los vas a sumar. ¿Sale? Los sumas y conservas el valor El número exponencial. 11. Entonces, 42 más 30, Serían 70 72x a la A la 11. 11. menos 72x a la 11. Ahí está. Bien. ¿Hay algún otro término semejante? Sería el menos 15 a la quinta y menos 3 a la quinta. Correcto. ¿Cuánto da? Sería Menos 18 a la quinta. 18 a la Menos. quinta. Menos 18 a Menos. la X con la quinta. Exacto. Muy bien. Y todo lo demás queda igual. Entonces, ahí está mi 72x a la 11, ahí está más 120x a la 9, que no tiene otro término semejante, ahí está mi 120x a la 6, que tampoco tuvo término semejante, y ahí está operado el menos 18x a la quinta. Ahí está. Así es como se tienen que ordenar de mayor a menor. Y aquí terminamos. ¿Sale? Este es el resultado de la derivada del inciso A. Interesante, ¿no? Vamos a ver el inciso B. Ahí tenemos dos productos, pero está más padre porque ya no es un término. Son dos términos en cada paréntesis. Entonces, primero identificar quién es G, quién es H, después aplicar la fórmula tal cual, quién es G, derivado, quién es h sin derivar, le vas a sumar a la h derivada y lo vas a multiplicar por g sin derivar. Y hacemos lo mismo, ¿vale? Nos aventamos ahí todo el rollo aritmético prácticamente. Después hacemos mi suma y restas polinomiales por términos semejantes y se acabó. ¿Ok? Vamos a ver la séptima propiedad, derivada del cociente. ¿Qué pasa cuando yo tengo una g de x sobre una h de x? Ahí está la fórmula, ¿sale? Ya me voy a ir un poco más rápido, porque si no, se nos iría de nuevo aquí las horas y probablemente tendríamos conflicto, porque sucede algo en el aprendizaje de las matemáticas. Y que no les pase. Cuando ya tienes mucha información, detente, porque si tú continúas, te vas a embotar, así decimos. ¿Qué es eso? Te bloqueas. Ya no entra, ya no Me hago entra. más bolas cuando me empieza a dar una y luego otra y iba bien y al último ya no supe cómo Exacto. quedó. Así es, María Guadalupe. Entonces, en este punto, te voy a dejar la presentación, lo voy a explicar muy rápido, pero no te preocupes si no lo comprendes ahorita. Ya decía por ahí una compañera, vi el video 3, 4 veces, pues vas a tener que hacerlo también, ¿sale? Para poder No, de comprenderlo, hecho, pero así, con calma. así lo hago. Cuando hago mi actividad, veo el video, le pongo pausa, me regreso, pausa y me Así regreso. es, ¿sale? Pero ya no te preocupes si no lo comprendes ahorita a la primera. Voy a continuar. Dice, derivada de la primera función por la segunda función sin derivar,
menos la derivada de la segunda función por la primera función sin derivar. Y todo esto dividido por la segunda función al cuadrado. Así es como se lee. ¿Ok? Y los ejemplos. El primero, 5x a la 4 menos 3x cúbica y todo sobre x5. Identificamos quién es g de x, quién es h de x, aplicamos la fórmula, multiplicamos en el numerador todo algebraicamente, le vamos al cuadrado la h y entonces continúas con tu desarrollo. Y aquí te la dejo, ¿sale? Como te decía, no ahorita, con calmita, ya en casa. En el inciso B lo mismo, ¿sale? Identificas quién es G, quién es H, aplicas la fórmula, ¿sale? Y lo demás es mero procedimiento aritmético, ni siquiera es algebraico, ¿sale? Porque son sumas, restas y multiplicaciones. Y al final, no se te olvide, tienes en el, ¿cómo se puede? En la expresión polinomial, tienes que reducirlo por términos semejantes. Y ahí terminarías, ¿ok? Tenemos una séptima que se le llama regla de la cadena y se resuelven las derivadas desde afuera hacia adentro. ¿Cuál es esta famosa? Porque es muy conocida la regla de la cadena. Simplemente vas a desarrollar de adentro, perdón, de afuera hacia adentro. ¿Cómo es esto? Si yo tengo un elemento elevado al cubo, primero lo vas a separar, el elemento por el 3 y elevado al cuadrado. Y lo vas a multiplicar por el valor primero por el exponente que bajaste a la base. Ese 3 exponencial lo bajaste a la base y lo multiplicas por lo que está dentro y ahí lo tienes. En la primera derivada. En la primera derivada. ¿Sale? De esta manera tienes la derivada de la potencia, que aquí lo tenemos, y tenemos la derivada de la base, lo que expliqué después. ¿Sale? Aquí está. Y después, mero procedimiento algebraico. Y esta es la famosa regla de la cadena. ¿Sí? Porque si tú tuvieras más términos, todo se hace igual y se van haciendo como eslabones, todo se va repitiendo. Por eso se le llama así. ¿Sale? En el inciso B, esta está padre y es muy común. Esta es muy común. Lo primero Perdón, que tenemos, sí, adelante. básicamente en el inciso A es bueno, a ver si entendí, es una función compuesta. Em, lo que pasa es que si entendemos como compuesta porque se le agregan términos, las propiedades anteriores también entrarían, la de suma y resta y la de producto, porque también se compone de Ok, varios sí, porque términos. se multiplica, ¿no? Se multiplica la derivada. Sí, Ah, ok. sí, entonces lo que pasa es que el término de compuesta entraría en otras propiedades, incluida esta también, lo cual es, sí está bien dicho como tú lo dices, pero aplicaría también para otras propiedades. ¿Ok? Ok, muy bien, gracias. Bien, en el inciso B, observen que lo que sucedió aquí es que volvemos a descomponer el radical, quitamos el radical y lo convertimos en un exponente, ¿sale? Al convertirlo en un exponente ya es más fácil, ¿sí? Aplicamos lo mismo, identificamos quién es uno, quién es el otro y derivamos, ¿sale? Y es más fácil derivar sin el radical, es más fácil derivar con un exponente, ¿sale? Y derivamos la base, prácticamente. Ahí está, y lo difícil se vuelve sencillo. Ujú, ahí lo tenemos. Y bien, ahora, no todo se puede derivar. Hay algunas que son por tabla, algunos le llaman por fórmula. Así que aquí te dejo una tabla de derivadas que son por fórmula, tal cual. ¿Sale? Son mi función, por ejemplo, x a la k. ¿Qué pasa cuando me piden derivar? 1/x, que es la inversa, cuando me piden derivar la raíz de x, cuando me piden una trascendental, como son las trigonométricas. Bueno, cuando pasa esto, aquí te dejo la fórmula, la función y la derivada de fórmula. Y aquí están las otras, que todas estas son trascendentales. ¿Sí? Tenemos trigonométricas, tenemos neperianas, que son de base E, tenemos de base A, tenemos todas las que son logarítmicas,
naturales, etcétera, y su función derivada. Estas son por fórmula, insisto, ¿sale? Es tal cual. Aquí necesitarías la tablita. Así que aquí te la dejo. Y bien, pues ahora sí, hacer la actividad. Pues ya regresé con ustedes. ¿Dudas? ¿Dudas? Sí las hay. Dudas hay, pero hay que volver a ver el video y creo que se me aclararán un poco más. Ok. Bueno, pues échenle ganitas a las actividades integradoras. La verdad, están muy, muy, muy sencillas. No tienen ustedes de qué preocuparse. Todo lo que hemos visto aquí sirve para ello. Por ejemplo, la actividad integradora número 3 está muy fácil porque prácticamente tienes una función la cual tú simplemente tienes que sustituir en los valores que te dan en un intervalo 3,4. Sustituyes la t por el 3 y te va a dar un resultado. Y ese lo vas a sustituir en lo que expliqué la clase pasada, en la fórmula de, de la velocidad media. ¿Sale? Por ahí estudia, lo vimos la clase pasada, donde vas a ocupar la función final menos la función inicial y lo vas a dividir todo en tu valor, que son tus resultados de la sustitución, tal cual, de la final y la inicial. Y ese es el resultado del punto 2. Y en los siguientes intervalos repites y repites lo mismo. Está muy sencillo. Y Hacer no se te solo una... olvide. Adelante. Ahí en eso, por ejemplo, a mí mi resultado me da menos. Entonces Sí. es menos más menos más menos. Sí puedes Ah, tener resultados negativos. Acuérdate de la regla de los Ujú. signos. Si multiplicas signos iguales, es positivo. Signos diferentes, es menos. Si multiplicas. Si estás sumando o restando, es diferente, es lo que vimos ahorita. Si estás sumando o restando, signos iguales se suman y conservas el valor del signo. ok, entonces sí es correcto. El menos mes. Bueno, eso es ¿Sí? una pues, menos más Si te menos. sale, si le sale así, compañera, sí. Sí, y Sí, puedes tener resultados negativos y eso lo tienes que interpretar. Yo también lo explicaba por ahí en una clase. No existe tal cual una distancia negativa, no existe una velocidad negativa, pero si analíticamente te da negativo, ¿qué significa? Pues que vas en reversa, ¿no? ¿Ok? Ok, Ya lo ok, vimos, ok, ahí estaba ¿vale? atorada. Ok, muchísimas gracias. Sí, ¿no? Sin problema. Ujú. Bien, y lo mismo que pasa en la de máximos y mínimos. Esa está muy fácil, tienes una función cúbica a la hora de derivar, se vuelve sencilla y te queda cuadrática. Y ya lo explicaba antes, aplicas lo que ya vimos, la fórmula general. Vas a tener dos resultados, una x1 y una x2. ¿Qué haces con esos resultados? En tu primer resultado le vas a quitar uno y le vas a aumentar uno. ¿Sale? Si te sale 8, te vas al anterior 7 y al superior 9. Vas a tener y tres datos. Ok, esa actividad es similar a la uno, a la actividad uno, a la 2, a alguna de esas. Es similar porque nos da Y1 y Y2, ¿no? Y aquí es Es- X1 y X2. Es similar. exactamente. Así es. Pero no se te olvide, de tus resultados de tus raíces, que es x1 y x2, a tu resultado le vas a quitar uno y le vas a aumentar uno. Vas a tener tres datos de cada resultado. Y esos los vas a evaluar, los vas a sustituir. Y cuando los sustituyes, prácticamente ya se resolvió el problema. Con eso haces una tablita y determinas cuáles son los horarios en que los automóviles circulan a mayor o a menor velocidad. A la hora de graficar vas a encontrar ahí tus raíces. ¿Sale? ¿Cuáles son las raíces? Cuando tu valor en X, a la hora de sustituir, el valor en Y te da cero. Justo cuando coincide un valor en X y tu valor en Y en cero, ahí tienes tus raíces y ahí está la respuesta. Entonces, todo lo otra pregunta vimos. es eso. Para la gráfica, ¿puede ser en Excel o en GeoGebra? Donde tú quieras. Nada más, por favor, saca una captura de pantalla y lo pones en tu archivo. Ah, ok, muchísimas ¿Sale, gracias. vale? Muy bien. Pues hemos terminado. La gráfica era para esa, ¿verdad? Para la de los, Máximos y los mínimos. máximos y mínimos, ¿verdad? Exacto. Ok. Muy bien.
Pues les deseo mucha suerte y échenle ganitas. Nos Gracias, vemos el profesor, y buenas noches próximo. para todos. Noches Bonita para todos. noche. Nos Gracias, vemos el buenas próximo noches. martes. No, miércoles, perdón, Ah, bueno. miércoles. Miércoles. Misma hora, Muchas mismo gracias. canal. Bonita noche para todos. Buenas noches, excelente fin de semana.